Buenas noches, estamos en una nueva edición de Conversando, este ciclo del Club de la Libertad. Esta noche vamos a tener un tema que es, vamos a tratar un tema con un especialista, un tema bastante complicado, pero que está avanzando mucho con respecto a la justicia tradicional. Mediación y acceso a justicia. Vamos a estar con el doctor Leonardo Tarán, que es mediador, es abogado, magíster en mediación internacional y especialista en mediación deportiva. Buenas noches, Leonardo. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Enrique. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo para todos los que componen el Club de la Libertad. Antes de empezar a meternos en este tema, ¿qué es la mediación? Bueno, la mediación, si tenemos que ir a una definición clásica, por así decirlo, es un proceso de negociación donde dos o más partes buscan llegar a un acuerdo con la ayuda de un tercero neutral, imparcial, términos que se vienen discutiendo mucho los últimos años, que es la imparcialidad, que es la neutralidad. Y en ese proceso, que bueno, siempre se lo une o se lo identifica mucho con un acuerdo, en realidad nosotros lo vinculamos más con la gestión del conflicto, ¿no? Y el acuerdo va a ser una consecuencia. Pero que esas dos o más partes tratan de llegar a un acuerdo y el mediador es ese tercero neutral y parcial que trata de generar el ámbito propicio como para que se restablezcan los canales de diálogo entre las partes y también lo que busca es ese fortalecimiento o esa autodeterminación de las partes como para que ellas puedan generar suficientes opciones y posteriormente llegar a un acuerdo, ¿no? Ese acuerdo ese acuerdo tiene que estar, valga la redundancia, en acuerdo con las leyes vigentes, o puede ser que no necesariamente esté de acuerdo con las leyes vigentes sin llegar a ser ilegal y que sea un acuerdo de posiciones entre las partes. Es muy interesante tu pregunta. O sea, siempre los acuerdos, sobre todo que tenemos una mediación judicial muy fuerte, sobre todo lo que es la parte de acá de NEA, siempre los acuerdos van a tener una base legal, no va a ser contrario a la legislación vigente. Pero muy interesante tu pregunta porque muchas veces en la mediación, sobre todo en la mediación comunitaria, que Corrientes recién está dando sus primeros pasos, muchas veces esos casos no van a ir a la justicia tradicional porque sencillamente los actores o los que tienen ese conflicto, que ahora si querés podemos profundizar un poquito más, que es con respecto al acceso a justicia, pero esos actores no están legitimados. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, ¿no? Para que se entienda. Si tenemos un problema de propiedades, de medianera o de límites entre los terrenos, pero ninguno de los dos son propietarios, ninguno de los dos va a poder iniciar una demanda, porque ninguno está legitimado para poder hacerlo. Pero un conflicto que está, y es un conflicto como en tantos barrios que lo hemos visto en Corrientes Capital, donde por diferentes motivos no son propietarios, pero que ese conflicto está y hay que tratarlo. Entonces ahí podemos llegar a un acuerdo sin que los dos, por ejemplo, sean dueños de ese terreno, pero que haya que tratar ese conflicto o esa disputa, ¿no? Te preguntaba porque el juez tiene que fallar sí o sí de acuerdo a la legislación vigente. En cambio, por lo que me parece, en la mediación podemos llegar a un acuerdo sin tener que estar tan acotados en el tipo de acuerdos que logramos. Tal vez se me ocurre una locura. Le robaron a doña Rosa la gallina, el hijo de la vecina. Y si va a la justicia le van a poner escalamiento, robo, un montón de cosas, y tal vez con la mediación se pueda buscar un camino alternativo y doña Rosa dice, bueno, la gallina valía tanto, dame. Eso no se puede hacer con la justicia
tradicional. Bueno, hoy por hoy, y a raíz del cambio, excelente tu pregunta, Enrique, porque a raíz del cambio del Código Procesal Penal, hablando de Corrientes específicamente, pero ya se aplica en muchas partes del país, hoy en materia de derecho penal tenés la conciliación, ¿no? En este tipo de delitos, como el ejemplo que vos mencionabas, tenés la conciliación o tenés la mediación penal para poder resolverlo, ¿no? Y no va a ir en contra sino lo que hace es facilitar el proceso o facilitar la resolución de ese conflicto. De ese tema. Pero antes de eso, sí. Sí, no. No, antes de eso, es importante por ahí resaltar en esto, yendo a acceso a justicia y acceso a la justicia, que son términos muy similares, pero que no significa lo mismo, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque parece que está mal, le falta el la al flyer, y son temas distintos. Y vos sos un especialista en eso para explicarnos. Sí, acceso a la justicia es lo que básicamente todos conocemos, que cuando tenemos un conflicto o tenemos que hacer algún tipo de reclamos, accedemos a los tribunales, ya sean ordinarios, federales, o lo que en materia corresponda, y entablamos una demanda. Pero acceso a justicia es un concepto mucho más amplio, muchísimo más amplio, que se aplica desde, primero, conocer cuáles son tus derechos, que no todas las personas lo conocen. Segundo, que esas personas sepan que tienen un problema, que sepan que es un problema legal, ¿sí? Y después cómo ejercer ese derecho. Todo ese proceso para que después podamos hablar de acceso a la justicia. Y sobre todo esto aplicado a los sectores vulnerables o a los sectores que justamente por una cuestión económica no pueden llegar a tribunales, que uno de los grandes obstáculos, no pueden llegar a los tribunales por ese impedimento. Entonces, y muchas veces los problemas, por eso es que la mediación se presenta no como una alternativa, sino como una herramienta primaria, a tratar de resolver esos problemas primero, de las personas que no pueden llegar a los tribunales. Estamos hablando de una cuestión netamente económica, ¿no? Y por otras circunstancias, personas que no pueden ni siquiera acceder a un asesoramiento jurídico. Entonces, ese sería el paso, ¿no?, de poder acceder para que un juez decida quién tiene la razón. Ahora, acceso a justicia es todo lo otro. Lo primero, a conocer sus derechos, a ser asesorado, a ver cómo lo puede resolver de una manera efectiva. Y ahí es donde la mediación, sobre todo la mediación comunitaria, cobra una gran relevancia en esto, porque nos da la posibilidad de que las personas puedan resolver en un tiempo muy corto el conflicto que tenían. El ejemplo claro y que es reconocido el país a nivel internacional es Salta, que tiene más de 70 centros en toda la provincia que justamente se encargan de los conflictos comunitarios, ¿no? Sí, es importante que conozcan sus derechos, y estaba pensando justamente en el interior provincial, no los centros urbanos, que sí hay tribunales, hay posibilidad de acceder a alguien que te explique, sino en esos pequeños asentamientos que se dan en el campo y que muchas veces tienen conflictos y no saben qué es lo que le corresponde, inclusive conflictos de usurpación de tierra, un montón de cosas, y no saben a quién acceder, a quién ir a buscar para que les ayude un poco en ese sentido. Y en esto, ¿cómo juega la mediación como herramienta primaria de acceso a justicia? Más allá del proceso en sí de mediación, las herramientas que tiene el instrumento son las que inician este camino a acceso a justicia, ¿no? Tanto la negociación como la mediación están rodeadas de una serie de características, y ahí vos podés encontrar que hablamos de empatía, de comunicación asertiva, ¿sí?, de la búsqueda de información de qué es lo que le pasa a la otra persona, profundizar en el conflicto, en el problema que tenga esta persona.
Y esas son las herramientas, las características, mejor dicho, que te da este instituto. Te da un primer acercamiento como para intervenir en los problemas de las personas, ¿no? Porque es la que rodea a un diálogo efectivo, de poder justamente interpretar, y más allá de la interpretación, esa información que te decía, porque muchos de los problemas que tienen las personas, esto no hay diferencia, el 80% se puede resolver por una vía no judicial. O que no haya un reclamo, es simplemente convocando a la otra parte, y ahí sí ya nos metemos de lleno en el proceso de mediación, que es convocar a la otra parte, sentarlos y tratar de gestionar ese conflicto con miras a un acuerdo, ¿no? Pero yo lo diría en esas dos patas como una intervención efectiva, o lo que ha traído la mediación, sobre todo en materia comunitaria, que es las herramientas, trabajar con las herramientas que te brinda la mediación, que es la base de cualquier proceso. Bueno, escuchamos en cualquier noticia, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Pero siempre cada tres noticias, al menos una o dos, estamos hablando de algún conflicto. Ni que hablar cuando empieza el año, tenemos conflictos por los sueldos, tenemos conflictos, bueno, de todo tipo, y bueno, en ese sentido es una herramienta muy válida, porque no es solamente la mediación en sí, sino que también esto se puede usar para prevenir este tipo de conflictos, ¿no? Por un lado tenemos la mediación como una herramienta, hasta diríamos, preventiva del litigio y del conflicto. Y por otro lado podemos ir a litigar. ¿Qué diferencia hay desde lo económico realmente? Porque hay mucha gente que te dice, sí, yo tendría que hacer un juicio, pero no me da el cuero con la plata. Tengo un sueldo bajo, los gastos son muchos. ¿Qué diferencia nos marcaría vos desde que estás en esto, desde lo económico? Bueno, desde lo económico no hay punto de comparación, sobre todo porque hoy litigar en cualquier jurisdicción, en cualquier provincia, es realmente bastante costoso, porque como remarcamos hoy, va desde la consulta, que está muy bien, digamos, y bueno, y de paso le mandamos un saludo a todos los colegas abogados en su día, así que felicitaciones. Darle un fuerte abrazo a todos, que realmente es mi profesión de base, y después seguir con esto de la mediación, ¿no? Pero realmente no hay punto de comparación, y en esto no hay que excluir al colega abogado. Me saco el sombrero, me doy un ratito y voy a... no hay que excluir al colega abogado de este proceso, porque es parte, porque acá podemos hacer una mediación extrajudicial, ¿sí?, antes de recurrir a la justicia, pero la persona necesita ser asesorada de lo que le corresponde en derecho, para poder ir con todas las opciones, o por lo menos con una estrategia a la mesa de mediación, y saber qué le conviene, qué no le conviene, o este famoso MAN, que es la mejor alternativa al acuerdo. Está congelada tu imagen, Leo. Hola. Ahora sí te tengo. Algo pasó, me quedaste congelado. No te vi más. Te quedaste congelado, entonces rearmamos la charla. Está bien. Estábamos en los costos de litigar. Los costos que son, bueno, en esto que son muy elevados en esto de, bueno, no solamente
con respecto a tasas, sino a porcentajes, sobre todo cuando estamos hablando de una demanda de daño y perjuicio, hay que pagar un porcentaje, y realmente se vuelve muy complejo para la persona, sobre todo cuando trabaja en relación de dependencia, con esto, bueno, en este contexto económico que bueno, no vamos a profundizar sobre eso, pero que es muy complejo y cada vez más. Entonces, la mediación, en ese punto, lo único que voy a usar la palabra alternativo, porque en realidad ir a negociar sería lo primero, ¿no? Que las dos partes se sientan a negociar. Cuando no puedan es justamente recurrir a una mediación, y si después de pasar por ese proceso no pueden llegar a un acuerdo, ahí sí recién recurrir a la justicia para que sea un tercero el que diga, bueno, ¿quién tiene razón? Y en ese proceso no hay punto de comparación, porque no es solamente el costo inicial, sino el costo en el tiempo. Y ahí estamos hablando que un proceso judicial tiene un promedio, si tomamos a nivel país, de 5 años, siendo muy generoso, ¿no? En algunos casos puede ser más, en algunos casos puede ser menos, pero estamos hablando de un promedio de 5 años. Y ahí es donde viene, más allá de la parte económica, viene todo el trastorno que eso le provoca a la persona, ¿no? En esto de estar 5 años o más, ¿sí? Con un problema que no lo puede resolver. Y en esto yo cuando converso, dialogamos con colegas, abogados, y que bueno, no son muy simpatizantes de la mediación, yo le digo que no tienen que quererla, es algo muy conveniente, no se trata de que si te gusta o no, sino que es muy conveniente. Porque imagínate, y voy al siguiente ejemplo, imagínate cuando te duele una muela, ¿no? Y vos vas a un dentista y te dice, bueno, durante todo este año lo vamos a trabajar, y vos durante un año estás con un dolor de muela. Es complicado porque vos no vas a soportar, o no vas a estar soportando todo este año. Bueno, un conflicto, si vos no lo gestionás rápidamente, ¿sí? Y más allá del acuerdo, pero si vos no lo gestionás adecuadamente, realmente entorpece no solamente las relaciones interpersonales, sino que también va profundizando o va profundizando otro tipo, o va marcando otro tipo de conflictos o subconflictos en eso, ¿no? Depende de la gravedad. O sea que no es solamente la parte económica, sino también a nivel personal todo lo que le complica a la persona. Tocaste un tema importante, las relaciones interpersonales. Un mediador tiene que tener una gran capacidad de lectura de esas relaciones entre las partes en conflicto, y a la vez tiene que tener un entrenamiento muy bueno en cuanto a lo que es el manejo de relaciones interpersonales. ¿Qué nos contás de acuerdo en este tema? Mira, yo cuando terminé el curso de formación básica, yo dije, bueno, me encanta como negociador de partes, pero yo creo que mediador no voy a ser nunca, porque lo veía muy complejo, lo veía extremadamente complejo, es decir, todo esto y otras características que el mediador tiene que tener en cuenta. Y después el entrenamiento, profundizarte, seguir estudiando, bueno, el aprendizaje de intervenir en conflictos te hace cada vez más, en mi caso, aferrarme a la mediación, ¿no? Y al apasionarme tanto, y en esto, bueno, que me gusta muchísimo de intervenir hoy por hoy como mediador. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el mediador no es el protagonista, ¿no? Tiene un rol fundamental, pero no es el protagonista del conflicto. O sea, él no está para que las partes lo escuchen, él no está para brindar opciones, él no está para decirle a las partes qué es lo que tienen que hacer, y menos tratar de ponerse en la figura de juez o árbitro, ¿no? El mediador lo que tiene que tratar, bueno, más allá de esto que vos decías, de generar este espacio para que las partes puedan fortalecerse y comunicarse. Muchas veces con el silencio el mediador está trabajando. Al punto te diría que ni siquiera es recomendable fijar cuáles van a ser las pautas, ¿no? En esto, porque no sabemos si las partes tienen primero
las ganas de sentarse a dialogar para gestionar el conflicto. Eso es lo primero que hay que preguntar. Lo segundo es, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Qué pautas vamos a poner? Porque por ahí se repite mucho en la introducción, en los entrenamientos de mediadores, de decir, bueno, vamos a mantener el respeto, el tono de voz bajo. A ver, son cuestiones que eso hay que pautarlo. Todos sabemos que debemos manejarlo con respeto, no está mal recalcarlo, pero las partes son las que tienen que ir trabajando con el mediador para dejar sentado cuáles van a ser las bases de ese proceso, ¿no? Y después, sí, en esto que vos decías, de sacar toda la información posible para, por diferentes técnicas, ver cómo podemos hacerle ver a las partes lo bueno, lo malo, o sea, y que vayan, digamos, tratando de gestionar ese conflicto, ¿no? Les recuerdo a los participantes que pueden escribir en el chat las preguntas que quieran hacerle a Leonardo. Por ejemplo, acá, Un Mundo Maravilloso pregunta, ¿recomendaría algún lugar o curso en Corrientes para estudiar mediación? Hoy, bueno, nosotros somos entidad formadora de mediadores habilitados por el Ministerio de Justicia de Nación, y hace por lo menos 3 años que estamos con un parate por un nuevo programa de formación de mediadores, de que no está aprobado el programa y por lo tanto no se dicta el curso. Pero sí, continuamente nosotros estamos justamente dando cursos, talleres, donde se van incorporando todo este tipo de herramientas, ¿sí?, que yo mencionaba hoy y que son importantes para la vida cotidiana, no solamente para el que quiera ser mediador, sino para la vida cotidiana, para afrontar los diferentes conflictos que se puedan ir dando. ¿Qué es la Fundación Mediar, Leonardo? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Bueno. Dale a todos. Sí. ¿Qué es la Fundación Mediar? Y la Fundación Mediar nace en el 2015 como una institución con 2 objetivos muy claros, muy marcados, que era formar y capacitar mediadores y tener centros de mediación, de gestión y resolución de conflictos, ¿no? Después, con el tiempo, nos fuimos convirtiendo más que en formadores y capacitadores de mediadores, nos fuimos metiendo en los diferentes ámbitos donde estamos totalmente convencidos que ahí es donde la mediación tiene que intervenir con todos sus instrumentos, ¿no? Y elaboramos diferentes programas para los jóvenes, para los líderes comunitarios, para la policía, para los docentes que estaban en el mismo programa con los jóvenes, la mediación sanitaria y la mediación deportiva, que bueno, junto con la de jóvenes es la que más me apasiona, pero por mi pasado como entrenador de básquet, entonces es la que más me apasiona, ¿no? Te lo pregunté porque decís, nosotros armamos cursos, nosotros estamos esperando que nos aporten, nos aprueben un programa, y quería saber quién era nosotros. Quería que la gente sepa quién era nosotros. Sí, yo lo sabía, pero... Hay un grupo, yo considero que ninguno puede construir nada solo, y cuando digo es algo que lo tengo muy incorporado en nosotros, que si bien yo tuve la idea y esas ganas, el grupo maravilloso que me acompaña desde tiempo, que es Silvira Urquic, que es médica, que es la única que no es abogada, está Carlos Maidana, que es abogado, mediador comunitario, Gabriel Toledo, abogado, mediador comunitario, Juan Franzante, abogado y apasionado de la mediación, y Juan Fara, que es el director de finanzas, que tampoco es mediador, pero sí que tampoco es abogado, perdón, pero sí un apasionado de la mediación, y que es el equipo interdisciplinario que conforma la mediación, ¿no? Doy fe que son excelentes personas, los conozco a casi todos. Te pregunto una cosa, porque es algo que hoy nos llega. Estamos hace más de 12 años
peleando, que la grieta, que esto, que el otro, que me gusta esto pero no me gusta lo otro, y seguimos con las peleas. ¿Cómo puede ayudar las herramientas de la mediación a construir una sociedad que trabaje en conjunto, que no esté buscando las diferencias, sino que busque los puntos en común y empezar a trabajar sobre esos poquitos puntos en común para conseguir una sociedad que pueda progresar en todos los sentidos? Bueno, eso es uno de los temas que más me apasiona. Vamos a tratar de hacer un resumen, pero realmente es uno de los temas más apasionantes, y yo creo, a mí siempre me gusta plantearlo como desafíos, ¿no? Cuando tenemos algo o queremos trabajar en algo, me gusta plantearlo como desafío. Yo creo que a mí la grieta no me preocupa en qué sentido, o acostumbrado en mi campo, las diferencias no me preocupan. ¿Por qué? Porque las diferencias siempre van a estar. Va a haber tantos puntos de vista como tantas personas estén trabajando en una mesa, en una provincia, en un país. O sea, va a haber miles de diferentes puntos de vista con muchos intereses individuales y muchos intereses. Lo que tenemos que trabajar en realidad es los intereses colectivos. Entonces, que a mí, esto de la grieta, el problema para mí es cómo se trata esa diferencia que vos remarcás, ¿no? Porque la experiencia me dice que cuando vos te sentás a gestionar un conflicto, tenés muchos puntos que te unen. El tema es trabajar, o uno de los grandes desafíos es trabajar sobre esos puntos que te unen. Y con las diferencias es saber cómo tanto la podés trabajar o cómo tanto podés empezar a trabajar con eso para llegar a puntos en común. Y en esto, hablando de construcción de sociedad, hay innumerables ejemplos de países, no estoy hablando de países nórdicos, donde el diálogo es en moneda común, moneda corriente, sino estoy hablando de muchos países en Latinoamérica, donde todos los partidos políticos, que son los encargados justamente de empezar a construir una sociedad con más diálogo, se han puesto de acuerdo para trabajarlo. El caso de El Salvador, donde se juntaron todos los partidos políticos, empezaron a trabajar en un proceso donde incluyó a más de 100 expertos en diálogo y en proceso, un trabajo de 2 años donde trabajaron los puntos fundamentales y principales que toda sociedad necesita y toda sociedad quiere. Estamos hablando de educación, de seguridad, de salud, temas esenciales. Pero no se queda solamente en trabajarlo, en sentarse y reunirse, sino trabajar verdaderamente en esos puntos de acuerdo y empezar a ver cómo acercamos esas diferencias. Y una vez llegado a ese acuerdo, tenemos que también tener un control de sostenibilidad. O sea, en cuánto se van cumpliendo esos acuerdos, cuáles van a ser las metas y en cuánto se van cumpliendo. En el caso de Salvador lo tiene medido. ¿Cuánto avanzó en ese acuerdo inicial en salud, en educación, en seguridad? Y un país, bueno, obviamente va a tener millones de problemas, pero esos problemas son mucho más complejos si no nos sentamos y no solucionamos, no nos ponemos de acuerdo en los puntos centrales, ¿no? O sea que ese realmente es uno de los grandes desafíos que yo creo que tenemos como sociedad, donde no es solamente el poder político, somos todos los que componen la sociedad, donde tenemos que poner un granito de arena, no quedarnos como espectadores. Exactamente. Ahí yo veo un paralelismo entre el trabajo que hace la Fundación Club de la Libertad y yo en encontrar puntos de encuentro. Y yo pregunto, nosotros trabajamos, los que ya tenemos una cierta edad, ya tenemos formada nuestro criterio, las cosas que queremos hacer, ya tenemos que ser más como consultores de los jóvenes que vienen atrás nuestro, queriendo agarrar las banderas y seguir para adelante. O sea, formamos jóvenes, más que nada, esa es nuestra tarea. ¿Tuviste alguna experiencia o coincidís con esto en formación de jóvenes en mediación? ¿Y qué impacto eso puede tener en la comunidad?
Mirá, nosotros, y hay una pregunta ahí de Juancito Calzante, uno de nuestros directores, ¿no? Que lo mencionaba ahí, que decía, ¿lo crees posible en este país? Y él tiene una arista, una mirada muy, muy política. Y va con esta pregunta que me hace, sí, primero que sí, que lo creo posible, y va con esta pregunta que vos me hacías. Nosotros hace 4 años empezamos con un programa que se llama Educando con Diálogo, que ahora lanzamos una nueva edición y es todo un desafío porque va a ser en forma virtual la mayoría de las horas y vamos a hacer el entrenamiento de forma presencial cuando se pueda, pero que es para chicos de 15 a 18 años, ¿no? Donde se le brindan las herramientas de la negociación y de la mediación para que puedan tratar sus conflictos dentro de la escuela, o por lo menos inicialmente fue ese el objetivo. Y después nos dimos cuenta que esos chicos no solamente intervenían en conflictos en la escuela, sino que intervenían en debates o discusiones familiares, intervenían cuando estaban en el club, intervenían cuando en cualquier momento que había un conflicto. O sea, nos dimos cuenta que no era solamente en el ámbito escolar. Y ese programa a nosotros nos hace creer a grandes rasgos de que si nosotros le enseñamos a los chicos, mientras más chicos mejor, a ser tolerantes, a ser empáticos, a escuchar, primero a tener una comunicación asertiva, pero también aprender a escuchar y a comprender lo que dice el otro y sobre todo aplicar esto de la tolerancia a lo diferente, ¿no? Al que piensa diferente que todo. Entonces me parece que si mientras más atrás vamos, vamos a tener sociedades más formadas o vamos a poder construir sociedades más formadas, más tolerantes, ¿no? Más tolerantes, más empáticas. Entonces, me parece que, contestando a la pregunta de Juancito, me parece que sí es posible, pero si hacemos un trabajo previo, o sea, esto no es de la noche a la mañana. Nosotros tenemos una larga historia de llevar todo o blanco o negro, ¿no? Exactamente. Y los grises. Y es complicado. Entonces, si tenemos la larga historia, bueno, va a haber que empezar a trabajar. No digo no empezarlo a hacer hoy, al contrario, sería fantástico que se pueda iniciar incluso a nivel país un proceso como este, pero si no trabajamos sobre los jóvenes o sobre los más chicos, y ahí entramos en otro plano que no va a ser materia de hoy, pero para eso necesitamos que los chicos desde que nacen, y vos lo sabés muy bien, desde que nacen, estén bien alimentados, de que tengan un proceso, que tengan una vida digna. Bueno, después de eso podemos empezar a decir, bueno, vamos a formarlo a los jóvenes en materia de gestión de conflictos. Me parece que es uno de los caminos y que es importante tenerlo muy en claro y trabajar con ellos, pero no cuando lleguen, sino ahora que sean parte ahora que sean parte del proceso. Porque los chicos, nosotros por lo general hicimos cursos entre chicos de 15 a 18 años, pero han intervenido alumnos de 12 años y ellos discuten la sexualidad, el aborto, cuestiones legislativas, si tenemos que hablan sobre la guerra, sobre la paz, que les gustaría justamente tener mayor incidencia. Sí, por eso nosotros, al menos a mí me gusta decir que los jóvenes no son el presente, o sea, son el futuro. Y me parece que habría que incluirlo en todos estos debates, porque no son los jóvenes estos que no les interesa nada y estos discursos que por ahí por estos discursos que muchas veces se dicen, ¿no? Están más comprometidos de lo que uno cree. Te hago una pregunta, por ahí es media dura, en el sentido de que hay mucha pobreza en Argentina, demasiada pobreza. No se puede justificar que haya tanto, hay mucha gente con hambre, tampoco se puede justificar que haya tanto. Y te la hago la pregunta para que todos conozcan, porque sé que tuviste esa experiencia, cuando vos llegás a esos barrios ya no carenciados, sino realmente pobres, indigentes, y con todo este planteo de conversemos, veamos cómo podemos solucionar, qué es lo que necesitas, ¿qué recepción tuviste? Mira, en general muy buena, pero realmente es excelente tu pregunta, Enrique, porque, a ver,
y que me ha tocado trabajar con sectores vulnerables donde nosotros durante mucho tiempo hablamos, sobre todo en los últimos años, y esto el Ministerio, la gestión Macri hizo un informe en el 2016 sobre necesidades jurídicas insatisfechas, ¿no? Que es lo que básicamente estuvimos hablando mucho de esto sobre acceder a justicia, acceder a conocer tus derechos, primero conocerlo, después ejercerlo, que es fantástico, digamos, realmente es muy bueno. Ahora, cuando vos vas a los barrios, a los sectores vulnerables, y cuando vos necesitas, cuando vos ves necesidades básicas, que cambien la palabra, básica y satisfecha, realmente es muy complejo y aparte te duele porque ves personas, como decís, o chicos que no tienen para comer, o las personas que no tienen trabajo. Entonces, es mucho más complejo porque el conflicto, las necesidades, no tanto el conflicto, pero las necesidades jurídicas insatisfechas pasan a un segundo o tercer plano, no les interesa porque sus prioridades son otras. Entonces, realmente es muy complejo empezar a hablar de derechos cuando sus derechos básicos están vulnerados por muchos factores, ¿no? Pero están vulnerados. Y entonces, cuando hay un conflicto, y esto tiene que ver también con con la situación, ¿no? Con la situación de cada uno, pero cuando hay un conflicto y hacen el intento de resolverlo, ¿no? En ese contexto, como cualquier persona, o sea, que tiene un conflicto, nadie quiere vivir en el conflicto o vivir mal. Lo que pasa que no es lo mismo que vos tengas tus necesidades básicas cubiertas y tengas otro tipo de conflicto, vas a ir hasta con otros tiempos, si querés, a manejarlo. Tenés por lo general un abogado que te pueda asesorar, pero esta persona, primero que no conoce su derecho, no saben cómo ejercerlo y se encuentra con el conflicto. Realmente es muy complicado. Pero que hay que hacerlo, porque es la única forma de tratar de construir sociedades pacíficas. No podés excluir, no sé cuál será el porcentaje, ahora el 50%, vos no podés excluir al 50% de la población, justamente es donde más tenés que trabajar. Ahora, es imposible si no tenés al Estado, a ONG o que ayuden a revertir esa situación. Como cualquier persona que no pueda acceder a necesidades básicas. Ahí es donde se complica, ¿no? Y vamos a iniciar este proceso. Ojo, la mediación, que no se enojen los colegas mediadores, la mediación no soluciona todos los problemas. Es un proceso excelente que ante un conflicto habría que pasarlo, la mayoría de los casos, pero que no te va a solucionar la vida. Te va a solucionar muchas cuestiones que son importantes y que no le estás dando a un tercero la posibilidad de que decida por vos. Pero, a ver, ¿en qué contexto, no? ¿En qué contexto lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Y ahí, no tener las necesidades básicas cubiertas realmente es muy complicado. Leo, nos están quedando 7 minutos. Esto tiene una duración no determinada por nosotros. Yo seguiría por mucho más conversando, pero Instagram te limita a 1 horita y antes te puede llegar a cortar antes. Quisiera hablar de un tema que yo sé que te apasiona, por tu pasado de entrenador de básquet, de jugador. ¿Cómo es la mediación en el ámbito deportivo? Yo creo... Sí, tenés dos posibilidades. Una, las peleas dentro de la cancha cuando se dan, y también diríamos, el camarín, las camarillas que se arman dentro de eso. ¿Cómo se aplica la mediación en ese ámbito? Ahí básicamente en el deporte tenés 2 formas de aplicarla, ¿no? Una es para los conflictos netamente deportivos,
que son muy apasionantes porque realmente tienen características que ningún otro conflicto tiene. Y si se quieren, los conflictos comerciales, ¿no? A ver, yendo a conflictos comerciales que también se mezclan con lo deportivo, ¿no? Vamos al ejemplo que conocemos todos, ¿no? Entre la última definición, bueno, la definición de la Copa Libertadores que llevó, fueron hasta el TAS y este tribunal arbitral yo sé que no hay mucho para hablar lo deportivo, todo quedó muy claro, pero la decisión... ¿Cómo te gusta recordando el 3-1, no? Vamos directamente al ejemplo. Dale. Fíjate vos que el TAS, el laudo arbitral sale 14 meses después. Imagínate, vamos a hacer una hipótesis de trabajo. Imagínate que esto hubiera salido contrario al Real, ¿no? Que hubiera hecho que Boca era el campeón. Fíjate vos los perjuicios, no solamente deportivos, sino económicos. Porque aparte River también después fue a jugar el Mundial de Clubes, que no fue muy mal, pero no importa. Fue a jugar el Mundial de Clubes, jugó la Recopa. Todos esos ingresos económicos, ¿cómo iban a quedar? Entonces, ahí es donde, fíjate que el arbitraje, que es una de las figuras más rápidas de resolución de conflictos que tenemos, después de la negociación y la mediación, fíjate, tardó 14 meses. Y el perjuicio que hubiera tardado, el perjuicio que hubiera ocasionado con un fallo contrario al del resultado deportivo, estaríamos hablando hasta ahora de las consecuencias, innumerables consecuencias, no solamente deportivas, sino económicas. Y por el otro lado, tenemos los conflictos netamente deportivos, que los que se dan el día a día. Para nosotros tenemos una experiencia con los entrenadores de básquet, donde le hemos dado módulo, información de resolución de conflictos. Me parece que es fundamental, y la figura del entrenador me parece fundamental, porque es el que tiene contacto no solamente con el equipo, sino con los dirigentes, y es que está al tanto de todo lo que pasa en asociaciones, federaciones y demás. Y esto apunta también tanto, no solamente al campo profesional, sino al campo amateur. Uno de los ejemplos típicos son los menores de edad, que el club no le quiere dar el pase a otro club, cortándole la carrera. Insisto, esto sin tomar postura si el club tiene razón o si el jugador tiene razón. El tema es que es un conflicto que por lo general termina con un amparo o termina en la justicia, donde se resuelve 2 o 3 años después. Y a ese jugador se le cortó la carrera. Yo no digo que el club no tenga razón. Ahora, hay que sentarlo en una mesa para ver cómo lo resolvemos. Y ahí es donde los conflictos deportivos tienen una característica única, que es la multiplicidad de actores, ¿sí? Y en un conflicto con intereses tan variados que muy pocas veces se da. Se asimila a los conflictos sociales complejos donde intervienen también muchas partes. Pero vos, por ejemplo, en este caso, tenés que sentarlo a los padres, al abogado, a los dirigentes, a los abogados de los dirigentes, al entrenador, porque el entrenador juega una figura fundamental. Y por qué no, tal vez, como ha pasado en algún caso, a la asociación, porque esos jugadores cuando están en la selección de su provincia o de su país, o sea, es mucho más complejo todavía. Y ahí es donde me parece, sobre todo, que tiene que tener una resolución lo más rápida posible ese conflicto. Y ahí la mediación es un campo que todavía no lo ocupó, todavía recién está dando sus primeros pasos. Hay algunos ejemplos en España y nosotros lo hemos iniciado acá en Argentina, pero hay muy poco. Y realmente es un campo muy interesante porque mejoraría muchas cosas, sobre todo en la convivencia, y ayudaría a cumplir los objetivos de muchos clubes, porque no solamente es en salir campeón. Un club tiene muchísimas aristas, y sobre todo estamos hablando que la función social que tiene un club no la debería perder nunca,
Y si un club está lleno de conflictos, esa función social también se entorpece y también le estamos negando tal vez la posibilidad a un montón de chicos, de chicas que puedan participar y puedan seguir dándole no solamente al deporte, porque el deporte en sí es una formación de la persona, más allá de los logros deportivos, ¿no? Es una formación individual. O sea que me parece que tiene un futuro enorme. Y bueno, como bien decías vos al principio, a mí realmente me apasiona porque creo que es de todos los campos el que más me gusta. Cortito, por sí o por no, porque ya nos corre el tiempo. ¿Salimos de este bodrio que es Argentina en este momento? ¿En qué sentido? ¿Como sociedad? Como sociedad, ¿salimos o no? Sí, con tiempo y con mucho trabajo yo creo que sí. Leonardo Tarán, te agradezco tu tiempo, el haber estado con nosotros. Espero poder repetir otro vivo y seguir tocando temas interesantes como este. Y también les agradezco a todos los que estuvieron presentes en esta conversación y les invito a seguir participando de estas charlas del ciclo de la Fundación Club de la Libertad. Bueno, gracias Enrique por la invitación y a disposición. Gracias a vos, Leo. Buenas noches.